Ahí estamos, adelante, perdón. Bueno, primero queríamos con Evangelina y Brian agradecerles la invitación que nos hicieron a participar de este curso y esperamos poder hacer un aporte reflexivo en torno a la agroecología. Al comienzo, cuando Eva me llamó y comenzamos a hablar, aparecía una idea de plantear el tema de la agroecología en el contexto del capitalismo, tema por demás de amplio. Entonces empezamos a pensar cómo poder arribar a esta cuestión desde una perspectiva actual, inclusive también desde un debate que en este momento se está desarrollando acerca de modelos de desarrollo posible, incluida la agroecología como modelo de desarrollo. Volví por favor a la primera, Evi. Desde esta perspectiva, lo que nosotros vamos a trabajar en esta primera media hora, y trataremos de ser breve, es de alguna manera hacer una comparación en cómo crece la agroecología como propuesta alternativa y simultáneamente cómo se organiza un desarrollo económico, social, productivo, asociado a la agricultura industrial o que madura en la agricultura industrial en el sur santafesino. Y es eso lo que vamos a abordar en este momento. Ahora sí, Evi, por favor. Si ustedes se pudieron leer los materiales que sugerimos, aparece un término muy recurrente, que es el término desarrollismo o desarrollo. Bien, si nosotros pensamos en nuestra región a mediados de la década del 70, momento que tomamos porque es el momento en que aparecen los primeros cursos de agroecología en países básicamente con una población indígena, originaria o campesina, es el momento en donde en nuestra región se van a dar grandes transformaciones productivas y por ende económicas y sociales. Queremos hacer una salvedad. Argentina, como Uruguay, son países excepcionales en cuanto a el rol del sector agropecuario con relación a otros países de América Latina. Porque si bien siempre cumplieron la función de dar seguridad alimentaria, al menos hasta los años 70 seguro a la población, es decir, abastecer de alimentos a la población, tenían otro rol que vertebraba la economía, que era fundamentalmente generar las divisas para un proceso de desarrollo a nivel nacional. Entonces, aumentar la producción se orientaba fundamentalmente pensando en aumentar la exportación, aumentar la productividad, aumentar los saldos exportables. Mientras que en América Latina, aumentar la producción en esta etapa es fundamental en términos de otorgar seguridad alimentaria a su población con una estructura fundiaria y una estructura social agraria muy diferente a la de nuestro país. Hablar de campesinos en América Latina, si nosotros lo pensamos desde la región pampeana, no es un término que sea adecuado para nuestros productores familiares de la región pampeana. Sí encontramos campesinos en otras regiones del país, en el NEA, en el NOA y también en la Patagonia, y también pueblos originarios. Pero precisamente en este territorio donde vamos a hacer el análisis nosotros, no encontramos una población campesina ni una estructura de posesión de la tierra que se pudiera hacer un paralelismo en esa relación. Entonces, mientras en América Latina comienzan a valorizarse los saberes de los pueblos originarios y campesinos en una respuesta de una producción que se diferenciara de la que venía promoviéndose desde la Revolución Verde, en nuestra región, en Argentina, tanto los productores como las instituciones vinculadas al desarrollo agrario, la preocupación estaba fundamentalmente orientada en adaptar tecnologías generadas fundamentalmente en los Estados Unidos, con quienes podíamos hacer un paralelo productivo en cuanto a cultivos extensivos y ganadería, adaptarla y traerla a la región. Eso se realiza en la década del 70, en la década del 80. Ustedes saben, seguramente conocen, que implicó el boom del trigo soja,
fue bien recibido por las instituciones y también por los productores, porque implicaba una doble superficie, duplicar la superficie, implicaba mejores ingresos y también una calidad de vida diferente para los productores. En esa etapa, en realidad, en ningún momento la institucionalidad, es decir, ni INTA ni las universidades, generaron ningún tipo de críticas a este modelo, al cual se lo veía como un modelo muy positivo y no había líneas de investigación asociadas a deterioros de bienes naturales o riesgos de la salud en función de este modelo. Evi, ¿querés pasar a la segunda? Es decir, mientras la agroecología en la década del 80 crece y se transforma en una corriente crítica a la revolución verde y avanza donde ya no es solo la revalorización de los saberes tradicionales, sino una propuesta de un modelo de agricultura alternativa y también un modelo de sociedad alternativa. No ocurre eso en el territorio en donde nosotros desarrollamos nuestros estudios o nuestros trabajos. En realidad, comienza en la década del 80 un cuestionamiento y advertencias, desde las ciencias sociales, advertencias sobre los efectos negativos del modelo que se estaba implementando. Pero no hubo un diálogo disciplinario que pudiera, de alguna manera, advertir sobre esta cuestión y queda como un nicho de un conocimiento que se produce. Hay sí proyectos de extensión pensando en el desarrollo local, pero un desarrollo local que no se sale de los parámetros generales de una producción agropecuaria orientada por la rentabilidad y que necesita fundamentalmente capital para poder llevarse a cabo sobre el territorio. Los organismos de ciencia y tecnología en la década del 80, al igual que en la década del 70, continuaron con el modelo de difusión y transferencia de la Revolución Verde. Y si bien uno puede apreciar algunos cambios en términos académicos, porque luego de la dictadura aparecen nuevos planes de estudios y diversos currículum a nivel universitario, y hay en los currículum nuevas miradas, por ejemplo, miradas más generales o enfoques más holísticos, como el enfoque de sistemas. En realidad podríamos decir que el currículum, ese era el currículum formal. El oculto de las universidades es el predominio del modelo de la Revolución Verde como el único camino alternativo para la producción en nuestro territorio. Bien, ahora continúa Eva haciendo esta reseña. Y en esto que decía Roxy de la producción de conocimiento en ciencias sociales, lo que pasa también con esta producción de conocimiento es que viene a responder demandas que estaban instalándose desde los movimientos sociales. Es decir, que esa movilización y esa producción de conocimientos surge como una respuesta específica a demandas específicas. Desde los movimientos sociales se estaba empezando a cuestionar y a marcar las vinculaciones que existían entre el modelo tecnológico y el modelo productivo y los impactos y consecuencias que ese uso estaba teniendo sobre los bienes naturales y sobre la salud humana. Hay cambio de diapo. Y entonces, en este marco de, por un lado, producción de conocimiento crítico, de construcción de teorías alternativas a las hegemónicas, en nuestra región se profundiza este modelo tecnológico y este avance del capital por sobre los bienes naturales. Y este cambio tecnológico es un cambio tecnológico que va, por un lado, es tecnología que se adapta a nuestro territorio, que no son tecnologías adecuadas o generadas específicamente para estas producciones y para las necesidades de la sociedad local, sino que son generadas en centros del norte global, por decirlo de alguna forma, y que implican una fuerte inversión en capital. Son tecnologías, por un lado, ahorradoras de mano de obra, pero implica que para poder adquirir y para poder tener esa tecnología necesito contar con el capital financiero necesario.
Y entonces, en este contexto, la tecnología comienza a ser el eje diferenciador y seleccionador, por decirlo de alguna forma, de los productores y de lo que desde las ciencias sociales Bengoa denomina como el productor viable. Es decir, ¿quién va a ser aquel que produzca? Va a ser el que se adapte y el que adquiera ese modelo tecnológico y se instala desde una visión que tiene que ver con una cuestión casi voluntarista o deseosa. Es decir, el productor no quiso adaptarse, el productor no la vio, siempre siendo el productor el que decidía, o el azar el que determinaba quién era viable o no, generando como una naturalización o una objetividad o una neutralidad de esa tecnología que se desarrolla. Y en este sentido, esta construcción de esa mirada fue central el lugar que tuvieron y que siguen teniendo hoy en día los organismos de ciencia y técnica en el desarrollo y difusión tanto de la información como de la capacitación y adaptación de los productores a estas tecnologías. Y en ese sentido, en la década de los 90 hay 2 programas de política pública que son claves para la adaptación de la producción, que tiene que ver, por un lado, el programa de cambio rural, que es que en esta región, en el sur de la provincia de Santa Fe, tuvo una fuerte presencia, se generaban grupos de productores con técnicos específicos que los iban orientando a esa reconversión productiva y con asistencia financiera también. Y a su vez estaba también el programa social agropecuario, que en nuestra región tuvo más presencia en lo que es el norte de la provincia y que estaba abocado también a la asistencia técnica y financiera, pero hacia lo que se denominaba como pobres rurales. Siempre en este marco de pensar al desarrollo rural en una línea de igualdad con el desarrollo agrario y con la inserción en estos modelos en estos mercados competitivos. Y estas transformaciones y este avance del capitalismo agrario se da también en un marco de conflictividad social, es decir, aparecen movimientos de productores, de productoras, de familiares de productores que reclaman ser insertos o no quedar afuera de este modelo. Lo que nos interesaba señalar en esta etapa es que, por ejemplo, el movimiento de mujeres en lucha, en sus primeras reivindicaciones, no aparece una crítica al modelo productivo en sí, es decir, a la forma de manejo, al uso del capital, al uso de agroquímicos, sino que lo que se estaba pidiendo era poder mantenerse en la producción y ser parte de ese modelo del que lo estaban expulsando. Hasta acá llegué, pasa... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros con Eva y con Roxana planteamos hacer esta como propuesta metodológica para esta parte introductoria, un paralelismo entre lo que en uno de los textos planteados en la bibliografía del curso para esta clase, en el de la agroecología en Latinoamérica, el texto de Altieri, y los cambios que nosotros vimos en nuestro territorio. En ese sentido, Altieri plantea que a partir de los 90 y el 2000, él cita la experiencia cubana en el desarrollo de la agroecología en Latinoamérica. Eso tiene que ver con la cuestión de que a partir de la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, Cuba deja de tener el apoyo y los recursos en materia de insumos petroquímicos para desarrollar su agricultura y de manera forzada tiene que desarrollar un modelo agroecológico. Luego plantea también que la SOCLA se extiende al tercer mundo también con experiencias en África y presencia en América Latina, toma la agroecología como uno de sus pilares. Esto en la década del 2000. Si nosotros hacemos el paralelo en nuestro territorio, podemos ver en este paralelismo que venimos haciendo todo lo contrario, es decir, pensemos que a partir del 2001, del argentinazo, donde el pueblo se manifiesta en las calles y
voltea un gobierno, digamos, y luego viene la devaluación del 2002, en el que la paridad peso-dólar pasa de 1 a 4, lo que genera una gran rentabilidad en el sector agroexportador y agropecuario. Es decir, que hay un gran desarrollo del llamado boom de la soja, digamos, un gran desarrollo de la soja. Pensemos en el 2008, con el lockout patronal y el llamado conflicto del campo, que plantea concretamente una disputa por la renta agraria. Es decir, momentos en el que se ve claramente el desarrollo capitalista de este modelo. Por ejemplo, otro dato es el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, donde se plantea los objetivos de 160 millones de toneladas de granos. Es decir, una clara orientación hacia el modelo agroindustrial, la gran escala y el desarrollo de la productividad. En una cuestión, como respuesta a esta expansión de este modelo, surge y se consolida los movimientos ambientales. El Paren de Fumigarnos, las Madres de Barrio Ituzaingó en Córdoba, los estudios de Andrés Carrasco en respuesta a esos movimientos. El conflicto con Monsanto, es decir, toda una respuesta socioambiental, digamos, al desarrollo de ese modelo. También la respuesta por parte del capital agrario a ese movimiento ambiental es el discurso de las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, y se da una serie de cuestiones donde desde el Estado se crean, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar, y si ahora sí, si podemos pasar a la década siguiente, también ciertas organizaciones del capital agrario, como APRESID, ACREA, toman ciertos elementos de prácticas agroecológicas y las incorporan. Más adelante, en el 2017, muy recientemente, se crea la CABIO, la Cámara Argentina de Bioinsumos, por ejemplo. Y en esta época también es donde, a partir de toda esa conflictividad ambiental, se generan en los periurbanos, como el ámbito donde se desarrolla toda esa conflictividad, se crean legislaciones locales de alejamiento de las fumigaciones, de regulaciones en los agroquímicos, en el uso de agroquímicos, etc. Es decir, se incorpora a la agenda política la cuestión ambiental. Ahora, esto es una cuestión dialéctica entre el desarrollo del capitalismo agrario y las resistencias que ofrece la sociedad. Y en ese sentido, la marca de la época actual es distinta de las anteriores, en el sentido en el que estamos en una etapa, a partir también por ejemplo, en el año 2015 se hace el primer congreso en la Universidad de La Plata. Este año se impulsa la Dirección Nacional de Agroecología, y a la vez estas instituciones típicas de la Revolución Verde, como APRESID, ACREA, empiezan a incorporar técnicas agroecológicas y empiezan a participar también en la construcción del discurso, si se quiere, parcial de la agroecología, es decir, eliminando todos los rasgos políticos y sociales que todos estos movimientos a nivel latinoamericano venían planteando. Es decir, que la marca de la época actual podría ser la que la agroecología está en disputa, digamos, y donde a partir de los cuestionamientos y de los límites mismos que impone el modelo productivo, de los límites que tiene, por ejemplo, pensemos en las malezas resistentes, empieza a plantearse la necesidad por parte de las organizaciones del capital agrario de adecuar sus prácticas, por un lado,
para poder seguir produciendo en un ambiente con límites claros a esa forma de producir, y por otro lado, para entrar en un diálogo o en lo que se podría llamar como cooptación, digamos, del discurso planteado o de los reclamos planteados por el movimiento ambiental, empieza a incorporar ese lenguaje. Hoy vemos claramente, por ejemplo, la Cátedra Libre de Agroecología, el curso en el que hoy estamos participando, no era posible hace 5 o 6 años atrás. Es decir, fue todo un proceso de luchas y de planteos en los que distintos sujetos agrarios, hacemos el paralelismo, desde el movimiento más latinoamericano hasta los sujetos del agro local, empiezan a adaptarse y a tomar elementos de la agroecología. Entonces, la marca de la época podría ser, en el contexto de la crisis del capital y la crisis ambiental generada por el modelo, donde la agroecología se encuentra, podríamos decir, en disputa, y donde distintos sujetos sociales agrarios empiezan a plantear ciertos elementos que tienen que ver con la agroecología. Ahí llegamos al momento actual. Son ideas para debatir. Sí, sí. Si me permitís, Brian, los 2 o 3 minutitos que nos quedan desde lo que nos propusimos, que no sea una gran extensión, hay algo que me parece importante que tenemos que contextualizar para dar pie luego a la lectura, no la lectura, sino el debate de los artículos y los videos que les compartimos durante la semana. Todo modelo de desarrollo productivo tiene detrás un modelo de desarrollo político, económico y social. Cuando nosotros hablamos de la modernización que madura con el boom del trigo-soja, pero que se inicia a fines de la década del 50 con la creación del INTA como un gran convertidor de tecnologías, adaptador de tecnologías que estaban disponibles en el mercado mundial, estamos hablando de un modelo de desarrollo al que se lo denominó precisamente desarrollista, que fue generado para América Latina por economistas de la CEPAL. Y este modelo desarrollista, nos sentimos en la obligación de plantear estas cosas porque creo que van a ayudar a la comprensión del debate y de la lectura, partía de la siguiente premisa, que era necesario que el Estado interviniera para modernizar, para incrementar la productividad e incrementar los saldos exportables en América Latina, porque ese era el camino para ingresar las divisas necesarias para poder desarrollar la industria y otros sectores de la economía y para lograr un desarrollo que tomaba como modelo precisamente el desarrollo alcanzado por los países de capitalismo avanzado. Se comprende, es decir, se planteaba que era estratégico, y lo digo porque también ahora se plantea desde el neodesarrollismo, que es estratégico incrementar la productividad y incrementar el ingreso de divisas a un país empobrecido. Ese es el planteo. Simultáneamente a ese planteo, en aquella época, había otro debate de otro grupo de intelectuales para el desarrollo, que era el debate que planteaba que en realidad esto no iba a ser posible. ¿Por qué? Porque la industrialización de América Latina o la modernización agrícola para industrializar América Latina era tardía en términos históricos y que el capitalismo maduro, el capitalismo avanzado, no lo iba a permitir porque en realidad nosotros no éramos países capitalistas subdesarrollados o atrasados, éramos países capitalistas dependientes de un centro avanzado. En esta línea, digamos, aparecía entonces otro tipo de respuestas en donde algunas líneas de la agroecología críticas del sistema político podrían engancharse o alinearse en esta cuestión. Esta cuestión de la idea de un Estado desarrollista va a tener vigencia en nuestro país hasta mediados de la década del 70. Con la dictadura, directamente lo que comienza es una propuesta liberal, conocida como neoliberal, en donde directamente el eje de la actividad económica
es fundamentalmente, exclusivamente y excluyentemente la rentabilidad. Y luego, los bienes naturales o los costos sociales no son puestos en cuestión. Con esta teoría del derrame, de que si hay crecimiento económico, alcanzará para satisfacer a todos y a todas y alcanzará para recuperar el deterioro de algún bien si ese bien se deteriora. Entonces, detrás de esto que estuvimos comentando con Evangelina y con Brian, están estos modelos, el desarrollismo, el modelo liberal y también modelos que intentan señalar que de seguir en esta dirección es una dirección crítica que no tiene futuro y que hay que sacar los pies del plato, es decir, que son modelos mucho más radicales. Queríamos plantear esto para colaborar un poco con la lectura que proponemos ahora. Es decir, ustedes ya están organizados en grupos y cada grupo tenía unas lecturas. Suponemos que las lecturas fueron hechas, por lo tanto, queremos darle media hora hasta las 16:10 para que organicen la exposición de las actividades que les proponemos y en ese horario vamos a pedirle a cada grupo que presente su posición para dialogar entre todos. No sé cómo ustedes tienen organizados los grupos, chicos, para ya hacer la división y la discusión entre los compañeros y compañeras. Bárbaro, podemos hacer la división. Lo que sí, les vamos a pedir que se presenten. Antes de eso, en forma retroactiva, me decía Facu, porque bueno, o presentarlos nosotros, tanto a Brian como bueno, vos, Roxana, y bueno, Eva, que sos parte de la cátedra. Eso. Nos dimos cuenta que lo habíamos omitido. Sí, nos olvidamos. Bueno, los dejo a mis compañeros que se presenten. Bueno, voy yo. Yo soy Evangelina Tifni, soy docente, investigadora y también hago extensión en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Cátedra de Sociología Rural y en el Grupo de Estudios Agrarios, y vengo en realidad de la ciencia política y de los estudios sociales. Bueno, yo soy Brian Murphy, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza. Soy adscripto a la cátedra ISPA de su facultad y participo también del GEA, del Grupo de Estudios Agrarios, y de manera particular me dedico a la agroecología. Bueno, y yo soy Roxana Albanesi, hasta el año pasado docente de ISPA, me acabo de jubilar hace unos meses, pero continúo trabajando gustosa en investigación y en poder también participar de algunos cursos como que me parece muy interesante su desarrollo. Bueno, muchas gracias. Alan, no, una cosa, si alguien tiene alguna duda, inquietud, algún comentario que quiera hacer respecto a la presentación que hicimos recién, bienvenida. Sí, a mí particularmente me parecía importante, también a veces hay que tener en cuenta que algunos, no sé, yo digo los de la licenciatura, hay cuestiones que a veces hablamos más de algunos términos más específicos de por ahí de agronomía. Primero eso, como pensar si hay cosas que se escaparon dentro de la licenciatura y eso para tener en cuenta, estaría bueno como eso, preguntar. Y por otro lado, me parecía también necesario, cuando Roxy, vos decías que en esta zona no hay campesinos, y que sí podemos hablar de pequeños agricultores, si podías ampliar un poquito ese por qué caracteriza un campesino, mínimamente, ¿no? Pero para tener fundamentos de por qué decimos que en esta zona no hay campesinos. Bueno, no sé si primero damos espacios a quienes quieran hacer preguntas, si hay algún término que resultó poco comprensible, y después lo explico muy brevemente. Yo seguramente, digamos, como vocería de estudiantes de licenciatura,
Digamos, yo los términos de campesinado y eso nosotros no los hemos visto porque lamentablemente, a pesar de estar en una región donde la actividad principal, digamos, es la actividad agrícola a gran extensión de nuestro territorio, no vemos esos términos, no vemos mucho las cosas en términos de recursos naturales, por lo tanto no vemos mucho la relación entre humanos y naturaleza en los territorios concretos, así que estaría bueno tal vez dar como una especie no sé, de pequeña línea de a qué nos referimos con campesino, más allá de una idea idílica o estereotipada de un campesino de que vemos en una película o en un dibujito. O algo más sociológico, digamos. Bueno, no, cuando decimos que aquí no hay campesinos, a ver, esto no se puede explicar sin un enfoque histórico. Es decir, lo que se dijo que era un espacio vacío, la región pampeana, nunca fue un espacio vacío, pero fue un espacio habitado por grupos humanos en un desarrollo de caza y recolección, grupos transhumantes con incipientes actividades agrícolas, algunos de ellos, pero muy incipientes. No era un espacio vacío, era un espacio habitado y esa población no funcional al desarrollo de un país exportador de materias primas fue aniquilada o fue trasladada a través de las campañas, lo que se conoce en la historia como la campaña al desierto, y hoy podemos pensar y afirmar que fueron prácticamente genocidios. Recién allí comienza una idea de un espacio vacío, que no quiere decir que sea un espacio sin propiedad. Era un espacio que desde el siglo XIX y antes también, desde la época virreinal, comenzó a tener dueños y a ser legitimada esta propiedad, y que luego, a mediados del siglo XIX, el modelo de desarrollo que triunfa en las guerras civiles plantea un modelo de un desarrollo agrario basado en la gran propiedad. Eso que algunos chicos de agronomía habrán estudiado como los terratenientes. Y en donde aparece un grupo importante de pequeños productores familiares, muy marginalmente propietarios de la tierra, en provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que operaban como barreras contra el avance de los malones, y mayoritariamente no propietarios de la tierra, productores que alquilaban la tierra a los grandes propietarios. Pero toda su organización productiva no fue una producción para el autoconsumo, no fue una producción basada en saberes ancestrales, la mayoría eran de origen europeo, muchos de ellos no habían tenido contacto con la agricultura ni con la ganadería, y en realidad se organizan aquí con sistemas pequeños de producción, pero funcionales al modelo agroexportador, y aún siendo muy pequeños, el grueso de la producción era para exportar al mercado mundial. Entonces, ahora yo hago un paralelismo. En los países donde predomina el campesinado, nos encontramos con pueblos originarios con un desarrollo cultural, económico, social más complejo, sedentarios, productores de sus propios alimentos. Esta situación hace que la llegada de la dominación europea, si bien hay una gran matanza, hay una pérdida demográfica muy grande, pero estas comunidades persisten, y persisten con sus saberes agrícolas. Y sobre estos pueblos originarios, yo no sé cómo diferenciar pueblo originario de campesino o descendiente, pero aparecen este tipo de productores en donde, si pueden vender al mercado, venden su producción. Pero son productores que básicamente organizan su producción para el autoconsumo, primero. La venta en segundo lugar. Y en tercer lugar, cuando no pueden sostenerse, es muy común la venta de fuerza de trabajo. Son también asalariados. Entonces, como grandes rasgos, ¿no, chicos? Es un tema muy grande, muy complejo, sí, pero digamos, son distintos tipos de productores, diferentes culturas y diferentes evoluciones a lo largo del tiempo. También dentro de los campesinos hay toda una evolución, campesinos que desaparecen, campesinos ricos, algunos en Bolivia se transforman en sojeros, no es que, digamos,
me pareció muy bien, por ahí Alan hablaste de la mirada romántica. Digo, bueno, podemos encontrar rasgos románticos en cualquiera de estos pequeños actores, unos u otros, pero me parece importante verlos en función del sistema. Sí, una cuestión para sumar, Roa, a esto que decías vos, que más aparte de esta vinculación con el mercado, digamos, y qué hacer con excedentes o no excedentes, también tiene que ver con la propiedad de la tierra. En general, el campesinado no posee la tierra de manera privada, sino que existen lógicas comunitarias de sostén y no se entiende como esa tierra mía, sino como que es parte de una articulación entre la sociedad, digamos, entre la naturaleza y la sociedad que está habitando y viviendo en ese territorio, digamos, no hay una división ahí. Ahí es importante señalar cómo el desarrollismo y la Revolución Verde proponen la reforma agraria. Es una cosa que, digamos, desde aquí se ve de una manera muy romántica. En realidad, esa reforma agraria instó a la ruptura de lo comunal y a la apropiación particular de cada lote, ¿no? Lo que significó mucha más pobreza para muchas comunidades porque no podían en pequeñas escalas resolver lo que podían resolver a partir de escalas comunitarias. Bien. No sé si aclara. Sí. Por lo menos me parece que está bueno ahí tener como una línea para poder definir este sujeto, el campesino, que se diferencia, digamos, de lo empresario por una lógica de trabajo y una lógica y una composición de mano de obra y una lógica también de uso de la tierra, como decía Eva. Se diferencia de actores empresarios que tienen que ver con una lógica específicamente capitalista, que tiene que ver con poseer la tierra y bienes de capital y emplear fuerza de trabajo, digamos, como para hacer una diferenciación ahí bien estructural, bien a trazos muy gruesos. Me parece que está muy bueno, y también aclarar que con base más que nada de licenciatura, pero también para aquellos de agronomía, la idea de reforma agraria tiene que ver con la idea de redistribuir la tierra a través de algún tipo de reforma institucional que puede, digamos, cuyo empuje puede venir de muchos lugares, puede venir de los movimientos sociales, del campesinado, o desde los actores rurales en general, o puede venir desde el Estado, y una reforma agraria puede tener distintos fines, digamos, y distintos efectos concretos, dependiendo de los intereses y cómo es el planteo general. Pero bueno, por mí, gracias por la respuesta, pero si hay algún compañero o compañera que tiene alguna duda más, estaría bueno que lo exprese también. Sí, y si puedo hacer una aclaración más y no hablo más, hasta la próxima pregunta. No, que tiene que ver en realidad con pensar que al chacarero se lo asimilaba al campesino, porque tiene que ver con cómo se organizaba esa producción y también cómo se organizaba la vida de esa familia que sostenía a ese que es el chacarero, que en realidad hoy, mirándolo desde una perspectiva de género y más crítica, podemos decir familias chacareras o familias productoras. Y en ese sentido, la complejidad que tiene o por qué se asimila al campesinado es por las actividades de autoconsumo y por la estrecha articulación entre lo que es la unidad doméstica y la unidad productiva. Es decir, que el sostenimiento de la actividad económica se basaba en la articulación de toda la familia, tanto para el aporte de mano de obra, para el aporte del capital y para el aporte de los saberes y conocimientos que se necesitaban. Entonces, esta articulación y estas actividades de autoconsumo que se realizaban al interior de esa chacra, de esa unidad productiva, es lo que hace que la producción familiar de acá se asimile o se asemeje al campesinado, pero no en una cosmovisión en común o en pensar una relación sociedad-naturaleza, sino la propiedad privada estaba bien metida, por decirlo de alguna forma.